digo por qué. Hay una persona en el medio periodístico, en el medio político, yo siempre he respetado mucho. A él y un especial afecto a su familia, a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Gerardo Hernández, mejor me voy a presentar yo, porque todo el mundo conoce a Gerardo Hernández. Yo soy Rodrigo Sarmiento y el invitado debería ser yo, porque a Gerardo Hernández, ¿quién no lo conoce? Es un periodista de mucho prestigio, muy acreditado en el medio político y empresarial. Y esta mañana Espacio 4 se viste de gala al tenerlo como invitado especial. Espacio 4. 20 años. Este año, ¿no? Sí, efectivamente, son ya 20 años. Nos doy mucho gusto a todos nuestros amigos que ven este magnífico espacio, esta alternativa tan interesante que parece una paradoja que en la multiplicidad de medios la sociedad tenga el criterio, la inteligencia, la objetividad de escoger propuestas alternativas emergentes que le ofrecen al público, a los coahuilenses y a quienes tengan acceso a esta nueva opción, la posibilidad de tener visiones diferentes de una misma realidad, puesto que no es única la interpretación que se tiene de cualquier acontecimiento. Siempre ha sido muy generoso conmigo, con nuestro periódico Espacio 4, lo cual agradezco. Es una generosidad natural, de la cual quizá no sea merecedor plenamente, la aprecio y efectivamente es un par de décadas que cumplimos ya en Espacio 4, también el periodismo que propone una lectura diferente, una exposición de temas políticos, sociales, culturales, económicos, etc. Y que en estos 20 años de ejercicio periodístico en Espacio 4, pues han sido muchas las experiencias, todas ellas alentadoras, y estamos aquí, y yo personalmente muy apreciado por la invitación que me has hecho siempre en tus espacios de opinión, de análisis, y también poniéndome la camisa de esta nueva empresa. Mi señor Gerardo, hacía yo unas reflexiones antes de llegar con Talia Tomás, es una colaboradora nuestra, y le decía: ¿quién eres tú? Recuerdo aquellos inicios del gobierno de las Fuentes cuando nos conocimos. Eras tu director de un periódico muy acreditado, La Laguna. Luego fui siguiendo tu carrera. Siempre nos hicimos muy amigos en esa época. Y siempre he seguido tu carrera con mucha atención y mucho afecto. Conozco a tu esposa, a quien le tengo un gran afecto y un gran respeto y admiración, porque ha sido muy solidaria contigo en las buenas y en las malas, porque has tenido tropiezos como cualquier empresa. Le decía yo a Talia, es un negocio familiar, es una empresa familiar, donde ha tenido el apoyo Gerardo. Pero además has tenido el apoyo del sector privado, del sector gubernamental, la simpatía y el apoyo hacia tu Espacio 4. 20 años no es nada, dice la canción. Y esta invitación me llamó mucho la atención. El pensamiento, el comentario que haces aquí, Eugenio María de Hostos, ¿quién es él? Un escritor intelectual que participó en el siglo antepasado y principios del anterior en múltiples actividades, un crítico muy analítico de los sucesos políticos, sociales de la época, y un pensador, como lo vemos en la contraportada de la invitación. El periodismo no es en esencia una fuerza privativa, como lo han hecho en realidad. Es una fuerza expansiva y comprensiva que debe extenderse a todo y abarcarlo todo, en el sentido de la verdad, del bien, de la libertad y de la justicia. ¿Por qué escogiste esto? Sí, por la profundidad del mensaje. Justamente estamos saturados en la actualidad, en la sociedad moderna, de medios de comunicación, los tradicionales de electrónicos, de impresos,
las redes sociales. Y entonces en este cúmulo, en esta avalancha de medios, de mensajes que se transmiten cotidianamente, es indispensable hacer una pausa, reflexionar justamente sobre los valores del periodismo. Un reportero también que coincide plenamente con este planteamiento, Kapuściński, este reportero que falleció hace un par de años, polaco, reconocido como el mejor reportero del mundo en su época. Él hacía hincapié en que el periodismo es para gente buena, para gente que tiene una orientación hacia el bien de los demás, hacia el bien común, y a darle a este ejercicio, a este oficio tan hermoso que nos ha tocado compartir y desarrollar, como un canal, como un puente, como un instrumento para, insisto, hacer el bien a la sociedad, a los demás. Es un pensamiento profundamente cristiano, pero que en el ejercicio del periodismo Kapuściński estuvo a punto de morir en guerras, en revoluciones. Era un reportero que, a diferencia de muchos que hay en la actualidad, entendía el oficio en su esencia, insisto, de servicio. Nunca fue un periodista ostentoso, que manifestara ampulosidad, riqueza, influencia. Él llegaba, aún siendo un reconocido escritor y periodista, a hoteles de 2 o 3, 4 estrellas cuando mucho. Se apartaba del boato que luego rodea los medios de comunicación y que muchas veces caemos en esa tentación. La tentación de colaborar en un medio de comunicación es la de enfermarnos de importancia. El reportero, el periodista, debe despojarse de esa etiqueta, debe cumplir la misión, el trabajo que nos corresponde como medios de comunicación. Bueno, esto que estás comentando es toda una cátedra para el periodista y para el periodista joven. Por eso quise invitar a mis principales colaboradores para que te escuchen, vean lo que es el periodismo real, el que tú ejerces, el que tú has sido un maestro de muchas generaciones, y ojalá todos siguieran tu ejemplo. Sí, es muy pretencioso aspirar a esto. Simplemente el ejemplo que uno puede poner como periodista es justamente el ejercicio, ¿no?, del oficio, más que tratar de aspirar a elevarse por encima de cualquiera. Decía de Kapuściński que él tenía muy claro el objetivo, la esencia del periodismo. Él decía que debe ser para gente, la primera condición para ser periodista en cualquier medio, electrónico, impreso y ahora en redes sociales, es ser esencialmente una buena persona. Una buena persona, porque si no se es una buena persona, no se puede transmitir un buen periodismo, no se pueden transmitir valores, no se puede ser autocrítico con uno mismo. Y sobre todo, en una acotación, él decía, este oficio no es para cínicos, es decir, no es para gente rebremosada, no es para pillos, no es para tanta gente que se cobija en el periodismo justamente para cometer actos reprobables. Quien piense que el periodismo es un picaporte para acceder a riquezas inmediatas está equivocado. Hay quienes la utilizan, el oficio, más que como un instrumento de servicio, como un arma para extorsionar, para chantajear, para lucrar con el periodismo. Y esto no demerita el oficio, como no demerita las religiones, cualquiera que sea esta, católica, musulmana, cualquier otra. No desacredita a un mal sacerdote o un mal seguidor de esa iglesia, porque la esencia trasciende al hombre.
Y aquí en el caso del periodismo, mi opinión es, insisto, que aun cuando hay colegas que usan, insisto, el oficio como un instrumento de presión o como un arma de chantaje, pues va contra ellos en lo personal, porque la opinión pública, la sociedad se crea una opinión de ellos, y va también contra el medio de comunicación. Es muy buena. Sí, decía Kapuscinski, quien piensa, insisto, que el periodismo hace rico a un hombre o a una mujer por el simple hecho de practicarlo, está muy equivocado. Se adquiere con el tiempo, con la constancia, con la responsabilidad, un nivel social que no es para ostentarlo, porque no hay nada que ostentar. Se accede a una vida de clase media, en el mejor de los casos. Porque también tenemos una sociedad y unos medios muy egoístas. Queremos que el periodista sea 100% honesto, químicamente puro, incorruptible, y se les paga muy mal. Se les paga mal en términos generales. Lo que las grandes empresas, y esto tendría que también aplicarse en otros niveles de la empresa de comunicación, es justamente darle al reportero el valor que tiene como un intermediario entre la sociedad y entre los poderes. El periodismo no es poder, es antipoder. Quien asuma el periodismo como poder, mejor que se meta a la política, o que se meta a una religión para ser obispo, para ser párroco, o que se convierta en empresario o en banquero. El periodismo tiene otra orientación, otra connotación, otra obligación. Debemos responder a principios éticos y morales, justamente porque el principal capital del reportero y del medio de comunicación es la credibilidad que tenga ante el público. De nada valdría tener o vale tener circulaciones elevadísimas para regalar el periódico, para que nadie lo lea, para que nadie lo vea, y que quede únicamente en círculos muy pequeños de poder, sea político, sea religioso, sea económico, financiero, de cualquier tipo. El periodismo, insisto, tiene una alta trascendencia, compromete mucho a quien lo practica, y somos figuras públicas, pero no debemos confundirnos con el político. El político, en esencia, tiene otra vocación, otra orientación, y la política es un ejercicio, una profesión demasiado desprestigiada en el mundo y más en México. Pero luego ocurre una confusión existencial del reportero, el reportero de a pie, el reportero que lucha diariamente para cumplir un compromiso con la sociedad, con su empresa y para sobrevivir. Entonces se da un choque entre este tipo de reporteros y el político, que en México pues logra estándares y niveles de bienestar en plazos muy cortos, con riquezas obscenas, ofensivas muchas veces, que no soportarían una auditoría por somera que fuera. Entonces, insisto, este pensamiento que propone Espacio 4 en su contraportada invitación es un llamado a la reflexión de los colegas, de uno mismo, que debe ser autocrítico. Y lo escueto de la invitación que prescinde de cualquier elemento barroco es directo. Tenemos nuestro desayuno en tal día, en tal fecha, en tal lugar, y tantos años. Muy bien. Son 20 años. Decía yo al inicio de la charla, Gerardo, que has tenido tropiezos, tu empresa ha tenido tropiezos, precisamente con el poder. Porque tu verticalidad dentro del periodismo ha sido siempre inobjetable. ¿Eso te ha causado dolores de cabeza? ¿Problemas? No. Yo veo
este ejercicio, este trabajo como una bendición por todo lo que puede uno aportar. Todo proceso tiene momentos de dificultad, momentos de dolor, incluso se nace llorando, se nace pegando berridos, ¿verdad? Y esta es la constante en toda la vida. Entonces, si Dios, yo soy un hombre creyente y trato de ser congruente con mi fe, hubiera querido que viviéramos anclados en el pasado, nos hubiera puesto en lugar de orejas un par de retrovisores para estar viendo lo que pasó ayer o antier o hace 3 años o hace 5. Sin embargo, en lugar de retrovisores nos puso los ojos adelante, justamente para ver qué viene después de una experiencia de cualquier índole, sea gratificante, sea dolorosa, sea estimulante, sea frustrante. Entonces, como cualquier empresa, Espacio 4 ha tenido, insisto, un origen eminentemente familiar. La comprensión del poder hacia la política editorial del periódico es lo que luego ha creado confusión y cierto conflicto, pero finalmente quienes han visto a Espacio 4 como una amenaza potencial o como un instrumento de presión de algún grupo, pues se han dado cuenta de que no es así, de que hacemos periodismo, de que tratamos de hacerlo responsablemente, sobre todo con mucho respeto para cualquier agente y para cualquier gente. Los agentes son políticos o son religiosos o son económicos o son financieros o son de cualquier índole, y la gente pues somos nosotros, y finalmente es a nosotros y somos nosotros quienes nos comunicamos recíprocamente. Entonces llegamos con más satisfacciones y con más ánimos a los 20 años que con algún tipo de remordimiento, que con algún tipo de reproche hacia alguien. No los hay. Lo asumimos como lo que ha habido como consecuencia del ejercicio de la libertad. Más vale equivocarse, pienso yo, ejerciendo la libertad, que acertando, cancelándola o censurándonos. Es mejor asumir los riesgos de un ejercicio libre, como debe ser el periodismo, a guardar silencio, a ser cómplices en el peor de los casos, o partícipes también de políticas o de acciones gubernamentales o de cualquier otro sector que perjudiquen a la sociedad. Entonces, desde ese aspecto estamos muy tranquilos, nos sentimos muy satisfechos de llegar a este 20º aniversario, y los lectores lo han aceptado, conocen los contenidos del medio, nos conocen a nosotros, y saben que si algo ha distinguido a Espacio 4 en este par de décadas y mi participación previa en otros medios, ha sido la congruencia. Uno puede equivocarse, por supuesto, uno puede equivocarse sin querer cometer errores. Lo importante es enmendarlos y lo importante es reconocerlos también. Loco, tu portada, ¿este es el último? Es uno de los últimos, sí. Sí. Veo aquí a Guadiana, a Isidro, a Noé, a Javier, a Escalera, Flores Escalera, a Lenny. ¿No te falta? Sí, estos son sí, hay muchos más. Ya hay tantos aspirantes al gobierno como ciudadanos casi. Aquí el himno nacional que propone cambiar el Bronco Jaime Rodríguez, su contenido bélico, en la letra actual debería ser: y un candidato en cada hijo te dio, porque todo el mundo en México quiere ser candidato a algo, en este caso de gobernadores. Aquí es una selección mínima de 2 corrientes que aspiran al gobierno. Por un lado, quienes tienen alguna intención, o ya la han manifestado, de ser candidatos independientes, sin partido,
aún teniéndolo, como es el caso de Isidro López, de reciente cuño panista, y en el segundo grupo, a quienes, aún siendo del PRI todavía, tienen un proyecto político que no coincide necesariamente con la intención sucesoria que existe en Coahuila. Hay tres figuras en el segundo bloque, dos del PRI, uno de la UDC, que son dentro del PRI los broncos, los rebeldes, que en este caso son Javier Guerrero e Hilda Flores, puesto que no encajan, insisto, o no son los favoritos del gobierno para la asociación estatal. Entonces tendrán ellos que crear las condiciones para ser considerados en el 2016 para la candidatura. La elección será en el 17, pero ya el proceso estrictamente legal, jurídico, empieza en el 16. Entonces ya tendrá que haber candidatos para principios de 17, puesto que la elección será el primer domingo de junio de ese año. Y todo esto se aceleró. Coahuila, regularmente los gobernadores... ¿Por qué se aceleró? Se acelera, por la declaración en mi opinión, por varias razones. Tenemos un gobierno que se apellida igual. En México, dentro de los vicios que tenía el régimen priista, también poseía algunas virtudes. Y una virtud era que el poder no se transmitía a un familiar, ni se transmitía incluso a algún favorito que pudiera tenerse. Ni quitaban ni ponían ahí en esa época. El gobernador era un testigo, era una voz que opinaba, porque quien ponía al gobernador era el presidente de la República. El presidente ponía y quitaba gobernadores a su arbitrio. También el presidente nombraba sucesor. Desde cuando se crea el PRI en el 29, por el asesinato de Álvaro Obregón, quien rompió la regla de la no reelección y es asesinado, entonces hay un interino, Portes Gil, se forma el PRI para acabar con todos los cacicazgos regionales, mejor dicho, para unificarlos, y Plutarco Elías Calles pues impone como candidato a Pascual Ortiz Rubio. La elección del 29 pudo haber sido para México histórica, puesto que lo debió encarrilar en las vías de la democracia. Hubo una candidatura muy interesante de parte de las izquierdas o de la izquierda de ese momento, José Vasconcelos, un maestro, un educador, una gente de una gran cultura que colaboró en diferentes gobiernos de la República contra un títere, porque finalmente Ortiz Rubio fue un títere de Elías Calles. Fue el primer fraude electoral con que debuta el PRI. Entonces, el Partido Nacional Revolucionario. Hay un fraude fenomenal para que no se le reconozca el triunfo a Vasconcelos, que se imponga a Ortiz Rubio, muy querido, por cierto, tan querido que cuando toma posesión le dan un balazo y se salva, milagrosamente se salva de ese atentado, pero finalmente renuncia a la presidencia, entra Abelardo L. Rodríguez y venimos arrastrando como país ese tipo de lacra, ¿no? De lastres, que es la antidemocracia. Entonces el presidente desde Calles pone candidato e impone candidato. Quien rompe con esta influencia es Lázaro Cárdenas, que exilia a Calles, pero no para dotar a México de un sistema democrático auténtico, sino para él suplantar a Calles. Y entonces sigue Cárdenas con esa tradición de imponer candidatos que se rompe con la alternancia en el año 2000. Y entonces los gobernadores toman ya otro papel, otro rol. Los gobernadores que eran
súbditos de la corona, hablando de la presidencia imperial de Enrique Krause, empiezan a crear condiciones de poder real en cada estado. Entonces la presidencia, que era única, todavía hasta con Cedillo, se multiplica en 32. Tenemos 32 mini presidentes o 32 virreyes que ya ejercen el poder a su arbitrio, tienen a su favor el Congreso, tienen a su favor el Tribunal de Justicia, los tres poderes, dominan también a los organismos que teóricamente son autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, los institutos de información, los institutos electorales, los de auditoría incluso. Entonces los gobernadores crean en el país, a partir del 2001, sus propios imperios. Y los gobernadores ya no tienen ese poder presidencial sobre ellos, y empiezan a llevar a los estados a 3 escenarios. Uno, dejen que la delincuencia entre libremente. En el pasado, los grupos delincuenciales organizados en carteles se arreglaban directamente con la presidencia a través de la PGR, a través de gobernación, a través de las policías. Y esto lo reconoció aquí en Saltillo Sócrates Rizo en 2011, cuando dice que con el PRI, cuando gobernaba el país desde la presidencia, no había tanta violencia porque el PRI pactaba con el narcotráfico. Pactaba las rutas, el narcotráfico. Entonces, esa declaración en cualquier país medianamente civilizado o con una democracia aventajada, pues hubiera causado la caída del sistema político, no del sistema informático, como se le cayó a Bartlett en el 88. Entonces una deriva muy negativa para el país fue justamente que con los gobernadores dominados de sus territorios entran con mucha facilidad los carteles de la droga y la delincuencia organizada. Los gobernadores nombran sucesor ya desde el 2000 para que les cuiden las espaldas, para que los protejan. Y hay casos en toda la República. Pero con la llegada de Peña Nieto, presidente priista. Sí, y el tercer escenario que ocurre en México, negativo para el país, muy altamente nocivo, fue que los estados se sobreendeudan. Si vemos la ruta de los endeudamientos de los estados y llegamos hasta el año 2000, que pierde el titular de la presidencia, era un endeudamiento que llevaba una línea con ligeras variaciones, incluso con algunas caídas. El pico de la deuda de los estados ocurre entre 2011 y 2012, entre 2010 y 2012. Ahí la línea tiene un crecimiento vertical hacia arriba. Era Calderón el presidente. Era Calderón el presidente y venían elecciones presidenciales. Una hipótesis es que los gobernadores priistas particularmente recurren a deuda pública para financiar parte de la campaña de Peña Nieto. ¿A cambio de qué? De impunidad. Tú, presidente Peña, llegas al poder y aquí no ha pasado nada. La deuda que la paguen los coahuilenses, o la gente de Nuevo León, o la de Veracruz, o la del Estado de México, o los chihuahuenses, o los zacatecanos. Esto tenía en mi hipótesis una vía de escape. Decir, bueno, ya estamos súper endeudados, ahora la presidencia rescata a los gobiernos, como rescató antes a los bancos, como rescató antes a las carreteras. Un poco a pro. Y aquí no pasaba nada, ya los estados no deben nada. Sin embargo, se cae el precio del petróleo, no hay crecimiento económico. Al presidente Peña, que fue gobernador también del Estado de México, le cambia el escenario como presidente y ya es imposible un rescate de parte del gobierno federal para los estados. Entonces estamos, insisto, en escenarios muy riesgosos para el país. Bueno, ya hay un presidente priista. Vamos a analizar la sucesión de Coahuila, si te parece.
seguimos con los bloques que tú has inteligentemente señalado. Yo siento que estos son algunos de ellos van a caer antes del 16, obviamente van a desaparecer, pero otros van a surgir. Nos ocupamos de un editorial de ese tipo. Vamos a hablar de los broncos. Noé Garza es un bronco. Es un bronco, sí ha hecho lo que él ha hecho en su vida profesional ha sido por el sistema político mexicano. Si alguien conoce el sistema político mexicano y te movilas, Noé. Sí, efectivamente, voy a tomarme la libertad, Rodrigo, ya que tan generoso eres, de ir a un corte. No sé si es lo que están pidiendo los jóvenes. Corte y rezo. Te decía, mi estimado Gerardo, hablaba de Noé Garza. Es un productor del sistema. ¿Por qué ahora el bronco? ¿Por qué? Sí, aquí, si vemos un repaso histórico corto, veremos que hasta el 88, pues, y un poco antes incluso, excepto con el PAN como oposición desde el 39, el Partido Comunista estuvo proscrito hasta que López Portillo lo legaliza, y la Constitución obligaba a que las candidaturas tuvieran que ser necesariamente a través de los partidos. Entonces, o sea era priista, o sea era panista, o sea era perredista, o sea era ciudadano. Y un ciudadano no podía ser, hasta la reforma que los permite, candidato independiente. Me da la impresión de que con Noé Garza se hizo un compromiso político que le generó expectativas para este cambio de gobierno en el 17. ¿En qué pudo haber consistido este pacto, este compromiso o este ofrecimiento? Dejarlo participar por lo menos como candidato, como aspirante a la candidatura. Al no lograr esta posibilidad, pues toma la decisión de mejor renunciar al PRI, porque vemos a través de los medios y a través de las estructuras del PRI cómo hay un aspirante que tiene evidentemente todo el respaldo del gobierno del Estado, el respaldo del PRI, de las estructuras priistas, que es el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme. En su carta de renuncia al PRI, Noé Garza establece los motivos por los cuales se separa del PRI, y es una carta para quienes piensan que es un acuerdo entre el gobernador Rubén Moreira y Noé Garza de fingir un pleito. Es una ruptura real. Los términos que plantea Noé Garza en su carta no dejan lugar a dudas de que está muy molesto, de que no le cumplieron un compromiso, de que está en desacuerdo con que la postulación del PRI, que aún falta tiempo para que se decida, se oriente con tanta anticipación hacia el alcalde de Torreón, y entonces aprovecha la coyuntura. Noé Garza es una persona ya que por razones de edad es su última oportunidad de participar como aspirante al gobierno. ¿Y la coyuntura cuál es? Es el triunfo de Jaime Rodríguez en Nuevo León. Él también fue priista hasta el año pasado y se lanza como candidato a gobernador y gana, pero no gana por un margen estrecho, saca 1.020.000 votos, que supera las votaciones conjuntas de Ivonne Álvarez y de Felipe de Jesús Cantú, del PRI y del PAN. En Nuevo León, en la elección presidencial de 2012, Peña Nieto no alcanzó siquiera los 700.000 votos, sumados los del PRI y los del Partido Verde. En Nuevo León. Jaime Rodríguez, sin partido, saca más de 1 millón de votos, es decir, saca más de 350.000 votos en Nuevo León que Enrique Peña Nieto, aunque era una elección presidencial, en la cual el voto se reparte entre Peña Nieto, entre Josefina Vázquez Mota y entre López Obrador.
Efectivamente, toda la trayectoria, si la revisamos de Noé, es dentro del PRI, en cargos de elección popular, en cargos administrativos, es decir, es un producto acabado del PRI. Así es. Sin embargo, a nadie, sea priista, panista, pererista, verde, de socialdemócrata, de Movimiento Ciudadano, se le deben cancelar los derechos que la Constitución le brinda. En el PRI ha habido también en el pasado rupturas, nada menos la de Cuauhtémoc Cárdenas, la de Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, que siendo priistas se rebelan contra el autoritarismo priista y la falta de democracia. En la época de la Madrid. Así es. Entonces, lo que yo veo de parte de Noé es que es un priista resentido, que al no cumplir un compromiso que yo supongo que se estableció, rompe con el gobernador, rompe con su partido y plantea una candidatura independiente, una candidatura sin ningún partido político. ¿Y tiene posibilidades de liderazgo? Noé Garza no es, no es Jaime Rodríguez, tiene otras características. Yo en lo personal dudaría que Noé Garza por sí mismo pudiera ganar una elección estatal. Sin embargo, puede contribuir enormemente a que el PRI pierda votos y eventualmente a que el PRI pierda la gubernatura por primera vez. Como candidato independiente tendría mayor horizonte Armando Guadiana, que en 2011, en el apogeo de Humberto Moreira, publica en la Ciudad de México despegados completos de páginas enteras denunciando la deuda de Coahuila por más de 36,000 millones de pesos y también pidiendo la renuncia de Humberto Moreira al PRI por el caos que dejó en el Estado. Entonces tiene entre Noé Garza Flores y Armando Guadiana, tiene mayores credenciales de candidato opositor y ciudadano Guadiana. Guadiana renuncia al PRI en el 2012 en plena campaña de López Obrador aquí en Saltillo. Entonces, lo que se da en Coahuila, lo planteabas tú, ¿por qué se adelanta la sucesión? Se adelanta, en mi opinión, para posicionar a una figura sobre el resto. Este es el elegido, ¿verdad? Y no hay... O sea, no se equivoquen. Así es, no hay marcha atrás. Ante esa hipótesis que yo planteo y que tiene muchas bases de certidumbre, de certeza, empiezan a surgir dentro del PRI y fuera del PRI Inconformidades. otros aspirantes que dicen, bueno, no se vale que un solo corredor esté ya dándole vueltas a la pista, porque la sucesión se anticipa justamente para que el alcalde de Torreón salga primero y tome ventaja a los demás. En la elección de 2005, Enrique Martínez dejó que Humberto Moreira corriera solo durante mucho tiempo y a los demás aspirantes los contuvo con el artículo 107 del Código Electoral de Coahuila, que amenazaba con prohibir, con cancelar la aspiración de cualquier pretendiente al gobierno que hiciera proselitismo. Humberto Moreira hizo proselitismo con mucha anticipación. Ya cuando se decide que es una consulta abierta a la militancia, pues ya había llegado a la meta. Ya había llevado demasiado tarde. Entonces, hoy, ante aquella experiencia, los aspirantes del PRI mismo, insisto, además del alcalde de Torreón, que tiene una presencia en el estado ya importante, pues han alzado la mano Javier Guerrero, Hilda Flores, se ve como opción también a Jerico Abramo, se ve como opción de gobierno Armando Luna, y recientemente con la designación de Alejandro Gutiérrez como secretario adjunto del presidente del PRI, también con alguna posibilidad. Entonces, insisto, la sucesión en Coahuila dista mucho de estar resuelta, hay muchos actores en escena y esto se va a resolver de acuerdo a lo que falta por ver de aquí al 16 o al 17, es decir, pensar que hay un candidato, pensar más aún que hay un gobernador,
es apostarle al futuro a ciegas. Alguien me decía por ahí, hace 3 o 4 días, bueno, sí, son muchos los que están ahorita, pero son muchos los que van a caer de aquí al 16. Sí, efectivamente, como cualquier competencia, en un maratón, sale el grupo como un enjambre, ¿verdad? Y a través de la distancia, pues se van separando los que se prepararon mejor, porque la salida, el toque de salida es para todos, pero insisto, ganan los que mejor se prepararon, los que tienen mayor experiencia, los que tienen incluso aunque no estén corriendo, apoyo de la gente que los está viendo en las aceras, que los está viendo por televisión. De manera que sí, indudablemente de aquí al 16 muchos podrán desistir. En el caso de los independientes, ¿cuál podría ser una solución? Hoy tenemos a Noé Garza, a Armando Guadiana, a Lenin, al propio alcalde de Saltillo. ¿Cuál pudiera, si las opciones se multiplican de candidatos sin partido independientes, el voto se diluye? No es lo mismo. Pero al que vaya a PRI. Se diluye, al que beneficie sería el PRI, al que perjudicaría serían los candidatos independientes. Aquí la opción es que los candidatos aspirantes no priistas del PAN, de la UDC y los independientes del PSD, porque ya es el líder que anda por ahí del PSD, ya trae también su proyecto, se reúnan. Si son 4 o 5, yo por ejemplo, aquí tenemos 4 en el portal del periódico: Guadiana, Isidro López, Noé Garza, Lenin Pérez, el alcalde de Acuña. Aparte está Guillermo Anaya, de Acción Nacional, y otros aspirantes. Para hacer el PRI sigue siendo un partido muy poderoso, con una gran estructura, ¿verdad? Podría pensarse que con cualquiera gana, pero no, con cualquiera ya no gana nadie, ningún partido. Para hacerle frente al PRI, los opositores, sean independientes o pertenezcan a algún partido político, deberían unificarse, proponer una encuesta entre ellos y que quien tuviera mayor respaldo en el Estado, ese fuera el candidato, con el apoyo de todos los demás. Es decir, un pacto de caballeros. O sea, entre los independientes. Así es, e incluso entre militantes de un partido, para unificar toda la oposición, claro, en una sola figura. Y entonces sí, habría la posibilidad de hacer un contrapeso con el PRI y eventualmente, si el PRI elige un mal candidato, ganarle la gobernatura. En Coahuila es uno de los 9 estados del país que no han tenido alternancia. Coahuila ha sido gobernado desde 1930 por el PRI, es decir, 85 años Coahuila ha sido gobernada por el PRI. Y esto pues es una incongruencia en un país democrático, es algo que no podría explicarse. Entonces hay sectores, voces que piden que haya alternancia en Coahuila, pero eso no depende de un deseo, de una voluntad, sino primero de que quienes aspiran al gobierno del Estado por fuera del PRI se unifiquen. Insisto, propongan una candidatura común a la cual todos los que hayan participado en esa encuesta acepten antes de que se realice que quien pierda la encuesta va a sumarse a que la gane, y no como ha ocurrido muchas veces, que yo pierdo y no únicamente me hago a un lado, sino que juego en contra de ese candidato. Entonces falta mucho, insisto, por ver en el Estado, y en el caso del PRI, pues no es únicamente el alcalde de Torreón el que aspira al gobierno, sino son otros también con experiencia. Claro, mi querido Gerardo, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo es de ti para la próxima semana? Bien. Para continuar. ¿Sabes? Yo creo que tenemos mucho interés en Contacto TV,
y en nuestros seguidores de tratar el tema del estado de la laguna. Es un tema que a mí me interesa y como tú conocedor, tú como buen lagunero, conoces el fondo de esto. ¿Te parece bien que lo volvemos a Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Nos volvemos a ver la próxima semana? Por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. Ha sido un placer tenerte. Para mí mayor. Gerardo Hernández, director y editor del periódico Espacio 4, uno de los periódicos más respetados en el medio político y empresarial. Gracias a ustedes por su atención y pásenla bien. Buenos días.